Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante. Noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Bueno, como les anuncié en clase anterior, hoy vamos a darle tratamiento al primer tema del segundo parcial. Entonces, para el primer parcial estamos evaluando la primera unidad del programa. Ese contenido ya lo llegamos con ustedes en el día anterior de clase y ahora principiamos a ver del programa oficial, la unidad 2 y la unidad 3, que es lo que está dosificado para segundo parcial. La unidad número 1, que llega hasta las fuentes del derecho romano, con la última que vimos que fue el Corpus Juris. Ahí termina ese contenido. Y entonces hoy, pues obviamente ya no entra en el examen. Y ahorita principiamos a desarrollar ese contenido de la segunda y la tercera unidad del programa oficial de derecho romano. Así que el tema que nos ocupa hoy es el proceso civil en el derecho romano, el régimen de las acciones o estatuto procesal. Todo este tema es bastante complejo, pero vamos a utilizar diferentes estrategias para este aprendizaje y entonces poco a poco ustedes lo van a ir comprendiendo de mejor manera. Así que en principio tenemos que los romanos instituyeron las principales instituciones del derecho privado que conocemos dentro de los sistemas jurídicos de Occidente. Luego, bueno, aquí me voy a detenerme un momento para dar respuesta a la pregunta de Rosme Ortiz. Dice que si vamos a realizar un repaso de la primera unidad con temas claves que vienen en el examen. No hacemos repaso. Eso es realmente de primaria y quizá los primeros años de básico, donde se hacen repaso, y el Ministerio de Educación sacó hasta un librito que se llamaba Repasando. Pero aquí ya no hay repaso y tampoco hay temas claves porque nos guiamos por un programa oficial de estudios, y entonces se va estudiando y desarrollando por unidades y se va evaluando de la misma manera. Así que no hay temas claves. Pero si ustedes tienen dudas, las dudas que ustedes tengan, entonces me las pueden plantear, y por favor no tengan pena de interrumpirme aunque vayamos con otro tema, pero si ustedes tienen
alguna duda sobre temas anteriores, algo que no esté claro, pues con muchísimo gusto yo regreso a la primera unidad y vamos por ahí aclarando lo que sea necesario hoy. Yo tengo una duda, disculpe. Sí, Rosalind. Esto de los temas para los del primer examen, o sea que esto del digesto, el códex y las novelas ya no entrarían. Sí. Para el primer parcial, sí. Sí. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Por nada. Sí entran. Sí. Se evalúa la primera unidad del programa oficial. Si ustedes tienen su programa, ahí pueden ver que están todas las fuentes del derecho romano y las fuentes comprenden desde el jus hasta el corpus juris. Son 12 fuentes del derecho que terminamos de ver en la clase de lunes. Bueno, entonces estamos con el régimen de las secciones y el estatuto procesal. Entonces, también es importante dentro de estos estatutos que los romanos desarrollaron todas esas instituciones del derecho que son muy propias del derecho, de todo el derecho occidental. Pero luego casi siempre hablamos de instituciones. Y entonces, ustedes han oído hablar de instituciones, ustedes han hablado o mencionado alguna vez alguna institución, que si quiere participar alguien y entonces que me explique con sus palabras qué es una institución. Ustedes habrán mencionado instituciones, hasta me pueden dar ejemplos de alguna institución. Un ejemplo podría ser el organismo judicial como institución. El organismo judicial es una institución. Muy bien, Rosalind. ¿Alguien más quiere dar otro ejemplo de institución? ¿Organismo legislativo? Correcto. Correcto, Johnny. ¿La Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia, correcto, Jorge Mario. ¿Ministerio de Finanzas Públicas? Ministerio de Finanzas Públicas y bueno, sí. Congreso, díganme otras que no sean instituciones. Una organización benéfica. Que no sean de derecho público. ¿Cómo? Nelson. Una organización benéfica. El Ministerio Público, licenciada. Sí. Una organización benéfica. Lenoshka, por favor. Disculpe, también había hecho como divorcio. El divorcio es una institución, correcto. ¿La familia? La familia es otra institución, claro. ¿Qué más? Matrimonio, persona jurídica, hipoteca. Matrimonio, persona jurídica, hipoteca, patria potestad, tutela, parentesco, filiación, herencias, legados, donaciones. Bueno, todas esas son instituciones. Ahora, alguien que me pueda decir qué es una institución, con sus palabras, una definición. No les estoy pidiendo una definición doctrinaria. Astrid Bellis y Astrid. Una institución podría ser una organización pública o privada que pudo haber sido creada específicamente para realizar alguna tarea. ¿Con un fin? Sí. Entonces, ahí, Astrid, tú vas bien encaminada
en lo relativo a ir definiendo la institución. Luis Francisco, ¿nos podrás complementar? Luis Francisco se fue. Johnny Nehemías. Sí, licenciada, podría ser que tal vez es fundada para desempeñar una determinación laboral, cultural o científica. Sí, puede ser, pero más que todo se están yendo ustedes a una institución, quizá que tenga un nombre propio que se llame fundación. Pero está bien, porque todas esas son instituciones. Entonces, con ese adelanto que ustedes han hecho de que estamos viendo toda la clase de instituciones entre las que ustedes pudieron mencionar correctamente, y entre esas definiciones que con sus palabras muy bien dichas también las están definiendo a las instituciones. Entonces podríamos decir que son conceptos, porque como no todas las instituciones son organizaciones. Por ejemplo, la hipoteca no es una organización, la afiliación o el domicilio no es una organización. Entonces, para definirlas, iniciamos diciendo que son conceptos de naturaleza estable, desarrollados mediante normas jurídicas. Entonces, vean ustedes que la definición de institución, porque mucho hablamos de institución, pero una definición doctrinaria de institución cuesta darla. Pero si ya tenemos anotados 3 elementos, primero, que la institución es un concepto. El segundo elemento, de naturaleza estable. Y el tercer elemento, que están desarrollados mediante normas jurídicas. Entonces ahí tenemos ya completa una definición de instituciones, porque las instituciones, hemos visto, sean organizaciones o no, son un concepto y son de naturaleza estable porque permanecen en el tiempo, permanecen en la historia, permanecen en la tradición. Entonces, por eso decimos, por ejemplo, que el Estado es una institución, que la iglesia, la familia es una institución, y son instituciones de naturaleza estable porque han permanecido a lo largo de todas las épocas. Y luego encontramos que están desarrolladas mediante normas jurídicas porque están contenidas y desarrolladas, están respaldadas por toda una regulación legal. Entonces, la familia tiene una regulación legal, el Estado tiene una regulación legal, lo tiene también las fundaciones y las asociaciones. El tema de la familia, la patria potestad, la hipoteca, el derecho de sucesión que tiene que ver con las herencias y los testamentos, todo eso tiene una regulación legal dentro de nuestro sistema jurídico. Entonces, esas son las instituciones. Ahora, encontramos luego que las instituciones que crearon los romanos y que se mantienen en la actualidad de la misma manera, son instituciones y crearon ellos estas instituciones de 2 clases, de carácter sustantivo o material, que explican y definen las normas, incorporándola al mundo jurídico. Y luego el estatuto procesal, que es la aplicación de la norma sustantiva a casos concretos. Bueno, entonces yo se los explico de otra, se los explico de otra manera también. Lo sustantivo, el estatuto sustantivo y el estatuto procesal, que permanecen intactos hasta hoy y que es creación del derecho romano. Entonces, por ejemplo,
en el Código Civil está establecido el derecho que tienen los hijos e hijas, ¿verdad? Hijos e hijas menores a una pensión alimenticia. Y también a los mayores incapacitados. Hijos menores e incapacitados tienen derecho a una pensión alimenticia. Ese es el estatuto. Ese es el estatuto sustantivo que rige la institución llamada derecho de alimentos o alimentos solamente. Pero hay un derecho procesal, un estatuto de carácter procesal, que es el que determina que para poder hacer efectiva esa pensión alimenticia hay que recurrir a un órgano jurisdiccional, es decir, a un juzgado, por medio de una acción. Hay que ir a pedirlo. Hay que echar a andar y mover al órgano jurisdiccional por medio de esa acción de solicitar la pensión alimenticia. Y luego ese mismo normativo y estatuto procesal establece cuál es el esquema procesal que se debe de utilizar para solicitar esa pensión alimenticia. Y ese esquema procesal, actualizándolo, sería el procedimiento oral de alimentos. Y ese procedimiento oral de alimentos tiene una secuencia de pasos hasta que finalmente el juez dicta una sentencia y determina si se le conceden los alimentos a y la cantidad que va a ser prestada en forma mensual, en forma semestral, en forma anual o día con día. Entonces, ahí estamos conjuntando porque están interrelacionados e interdependiendo los dos sistemas, tanto el estatuto procesal como el estatuto sustantivo. Sin el estatuto sustantivo no tiene de qué alimentarse el estatuto procesal. Y sin el estatuto procesal sería pura letra muerta el derecho o estatuto sustantivo. Quisiera que hasta acá me dijeran ustedes y me comentaran si lo estoy explicando bien, por favor, para que ustedes me puedan dar una explicación con sus palabras. Y eso me va a llevar a mí a entender y saber si yo lo estoy explicando bien. Licenciada, según entiendo, el sustantivo prácticamente es como el texto de la norma, donde están todos los supuestos que deben darse. Y el procesal son todos los procedimientos que deben seguirse para poder cumplir esa norma. Sí, así es. El estatuto sustantivo es todo el derecho objetivo, los derechos que tenemos las personas, y el estatuto procesal es el medio por el cual hacemos efectivos esos derechos. Así es, Ariel. ¿Alguien más quiere complementar lo que ha dicho? Aquí en las definiciones, un paréntesis en las definiciones del chat, me dieron definiciones de instituciones y sí, también sí están bien, y con esa complementación de que no solo son organizaciones, sino que en general es un concepto. ¿Oyen? Johnny, por favor, explica tu... Johnny. Sí, mire, fíjese que con lo que se estaba dando del ejemplo de pensión alimenticia, sí. También como se dice que son derechos, ¿verdad? Que el sustantivo, o sea, como que da
o sea, cómo poder, y ya después el procesal es tener ya como que para poder llevar el caso, ¿verdad? Pero no, usted lo que estaba dando solo era pensión alimenticia, eso se puede dar en otra forma, ¿verdad? Sí, es que fíjense que el Código Civil 2180, si mal no recuerdo, tiene, vamos a ver, 2080, voy a corroborarlo, 2180. El Código Civil tiene 2180 artículos. En cada uno de ellos podría haber un derecho sustantivo. Yo solo les mencioné un ejemplo de uno, que es el derecho de alimentos, pero podría ser el derecho a la filiación. Podría ser un divorcio, podría ser un matrimonio, una separación, una unión de hecho. Podría ser obligaciones que nacen de los contratos. Entonces, yo solamente utilicé un artículo del Código Civil para darles un ejemplo, porque si no podría terminar la lista de ejemplos, porque el Código Civil tiene 2180 artículos y entre ellos la mayoría son derechos sustantivos. Y hay unas cuestiones, unas disposiciones por ahí tal vez de carácter administrativo, pero fundamentalmente el Código Civil tiene todo el derecho sustantivo privado y el mercantil también. Entonces, sí, Johnny, se puede dar en cualquier otro derecho. Jorge Mario, por favor. Gracias, Lisa. Bueno, Johnny. Jorge Mario levantó la mano. Bueno, entonces tenemos pues que el estatuto también se define como un conjunto de normas jurídicas y que hay de normas de carácter sustantivo y normas de carácter procesal. Luego tenemos el régimen de las acciones, propiamente dicho, y que también se le conoce como el estatuto procesal. Luego, el estatuto procesal comprende la organización de los juzgados, el procedimiento a seguir y la aplicación de la norma jurídica. Y entonces, el estatuto procesal está directamente relacionado con la acción. Y la acción es el acto jurídico por medio del cual una persona acude al poder público del Estado para perseguir un fin jurídico. Y Celso, el eminente jurisconsulto romano, ha definido también la acción como el derecho de acudir ante un juez a perseguir lo que se nos debe. Es una definición corta, es una definición sencilla, la de Celso, pero precisamente por eso tiene mérito, porque además explica perfectamente lo que significa la acción. Fíjense que Celso dice, es el derecho de perseguir ante un juez lo que se nos debe. Supóngase
que ustedes le compran una casa a otra persona y no les entrega la casa, ustedes sí entregaron el precio y no les dieron posesión de la casa. Entonces, si voluntariamente no hay manera de eso, ustedes tienen que ir ante un juez para reclamar lo que se les debe. Y no es solamente asunto de dinero, no es un asunto pecuniario exclusivamente, sino que al decir lo que se nos debe, pues se me debe la confección de un traje, se me debe la confección la confección de un mueble o la elaboración, la construcción de una casa. Se me debe una cantidad de dinero que presté, se me debe un cuadro de pintura que nunca pintó, se me debe una estatua que debía de hacer y que no la hizo y no la entregó. Entonces, esa es la acción, perseguir y reclamar el derecho ante un juez por aquello que se nos debe. Esa es una definición muy buena que nos presenta el jurisconsulto Celso. Luego tenemos que en la acción hay una persona que se llama actor o demandado, que es la persona que está reclamando lo que se le debe ante el juez, y es la que tiene que demostrar y probar lo que alega. Actor o demandante es esa persona que inicia la acción, y defensor o demandado es la persona contra quien se ejercita esa acción, y se le llama también defensor. Hoy se conoce más que todo solo con el nombre de demandado, pero también se le llama defensor en el derecho romano porque es la persona que tiene que defenderse de lo que afirma el actor o demandante, salvo casos excepcionales en los que no se da actualmente, pero en Roma pues era actor o demandante y defensor o demandado. Entonces, quisiera saber si logré explicar bien lo que es la acción y que ustedes con sus propias palabras pudieran darme un ejemplo. Cuando somos capaces de dar un ejemplo, es porque si lo podemos llevar a un plano práctico, quiere decir que sí lo entendimos. Entonces, con sus palabras o con un ejemplo, por favor, quisiera saber cómo quedó comprendido esto de la acción. Astrid, por favor. Sí, yo lo que le podría decir, licenciada, es que, o sea, dándole una definición por como yo lo entendí, es que la acción viene siendo el acto jurídico por excelencia, en donde nosotros estamos exigiendo un derecho que se nos fue negado. Por ejemplo, yo trabajo en una oficina jurídica y yo me encargo de ver varias demandas. Estas demandas vienen siendo sobre todo de instituciones bancarias o corporaciones. Entonces, ahí lo que yo puedo ver es que los demandadores pues están haciendo eso mismo, ¿verdad? Demandando a las personas que les quedaron debiendo algún saldo por alguna deuda o algún préstamo, sobre todo, como le digo, a estas instituciones bancarias. Claro, entonces todas estas personas que se llaman actor o demandante están exigiendo el pago de una cantidad líquida y exigible que no cumplieron con devolverla en su momento. Y eso es la acción. Es ese acto, como tú lo dices bien dicho, acto jurídico por excelencia, de acudir al tribunal
a reclamar lo que se nos debe, ni más ni menos. Eso es la acción. Quisiera saber si alguien más quiere complementar lo dicho por Astrid. Luciano. Licenciada, disculpe, solo una pregunta, una duda. ¿La acción y la axiología es lo mismo? ¿Jurídica? No. Aquí la acción la estamos viendo desde un punto de vista eminentemente procedimental del Estatuto Procesal Romano. La axiología es una disciplina que estudia los valores, como el valor justicia, el valor libertad, honestidad, honradez, puntualidad, compromiso, todos los valores que nos podamos imaginar, los estudia una ciencia llamada axiología. Son diferentes conceptos. Aquí la acción está más ligada a movimiento, porque si no fuera por la acción, el tribunal o el juzgado o el órgano jurisdiccional no actuarían. Licenciada, yo lo entiendo algo así, entonces la acción es el acto de petición. Se entiende también, se puede entender la acción como el acto de petición. Creo que aquí en el texto hay otras acepciones de acción. Qué bueno que lo mencionas, porque vamos a ver aquí. Sí, a ver, estamos en página 108. Dice que la acción en cuanto a un medio de... pero antes dice... El término de acción en latín actio puede ser utilizado en muy diferentes acepciones. La acción en cuanto a un medio o poder de petición por ejemplo, petición de amparo o de cualquier otra petición que el particular dirige al Estado para hacer cesar la violación de un derecho. En su significado de facultad de derecho privado, una facultad de poder que un particular ejercita frente a otro, cuando un deudor le cobra un acreedor le cobra a su deudor, por ejemplo. Y también se entiende por acción en el derecho romano las formas y reglas según las cuales se ejercita esta figura de la acción. Entonces tiene varias acepciones, todas están relacionadas con el derecho, y procesalmente su definición es esta definición que nos da Celso, tan sencilla pero con una claridad extraordinaria. ¿Alguien más? Stephanie. Buenas noches. Dice que ahorita me surgió una duda con respecto a quien ejercita la acción. Sí. Pero mi duda es, aquí dice que el actor o el demandante está obligado a demostrar y probar lo que alega. Sí. Pero ahora mi duda es, por ejemplo, si no hay un contrato de por medio, también se puede, es que no sé cómo explicárselo. ¿Se puede probar? Sí. Bueno, si no hay contrato, puede hacer que haya testigos. También hay una declaración de parte, que es una declaración inicial que se puede llamar a la persona al juzgado, y ante juez se le puede hacer que diga que, por ejemplo, que si vive en esa casa, que la casa no es de su propiedad. Además están los documentos que prueban la propiedad de la casa. Entonces las pruebas son muchas, lo vamos a ver más adelante, porque es el mismo sistema. El sistema probatorio romano es casi exacto al sistema probatorio actual. Entonces el actor o demandado es el que tiene que demostrar y probar lo que está alegando, salvo en raras excepciones, pero en Roma
En Roma era siempre así. Ahora en el derecho actual hay algunas excepciones, pero no vamos a entrar en ellas porque si no, no avanzamos en nuestro tema. Gracias. Luciano, por favor. Luciano, levantó la mano. Sí, licenciada, solo una pregunta. Me quedó una duda respecto a la pregunta que hizo la compañera. Sí. Dentro del derecho consuetudinario se da eso, ¿verdad? De que no se necesitan papeleos para ir con el líder, se podría decir, y que se ejerza el derecho. Sí, porque es un derecho más conciliatorio. Muchas gracias, licenciada. Y el derecho romano no era así, ¿verdad? No. Y en el derecho actualmente también es el patrono el que tiene la carga se le llama la inversión de la carga de la prueba, la tiene el patrono y no el trabajador o la persona trabajadora. Es la excepción que no quería entrar a eso porque nos enfrascamos en otro tema. Bueno, Perdón, entonces, muchas gracias. Sí, Luciana. Bueno, entonces luego los romanos crearon muchas acciones. Crearon unas acciones que se llaman in rem o acciones reales, otras que se llaman acciones in personae, que son acciones personales, y otras que son acciones mixtas, que Justiniano les dio el nombre de acciones mixtas porque tenían características de las acciones reales y de las acciones personales. Entonces, las acciones reales son aquellas que recaen sobre el derecho de propiedad y los derechos reales. Derecho de propiedad, derecho de uso, usufructo, habitación, servidumbre. Esos son, y por eso se llaman acciones in rem, porque recaen sobre un bien. Y las acciones personales es una reclamación que se le hace directamente a otra persona que está vinculada con nosotros por un nexo jurídico, como por ejemplo una deuda. Es una acción personal. Y las mixtas porque tienen característica de las dos. Entonces, entre las acciones in rem o acciones reales está la reivindicatio para la reclamación de la cosa, de un bien. Está la vindicatio servitutis, que es para reclamar un derecho de servidumbre. Por ejemplo, una persona tenía derecho de paso y de repente lo cierran. Entonces, el reclamo de ese derecho de servidumbre es el que se reclama mediante esta acción. Y está la hereditatis petitio, para que se le dé la posesión de titular de una persona que es heredera. Entre las acciones personales, encontramos que se ejercita un derecho de crédito o una obligación frente a otra persona. Y de estas acciones tenemos una acción que se llama acción redivitoria, que todavía se ejercita hoy, y en la cual se exige la responsabilidad que tuvo un vendedor cuando vendió cuestiones defectuosas. Y cuando se exige y otra que es la de la buena fe, cuando se exige la buena fe en asuntos puramente contractuales. Y entre las acciones mixtas está la familiae discundae, que es para la división de la herencia, cuando hay varios herederos y piden que se divida la herencia y que se le adjudique a cada quien su parte. Y eso es así hoy en nuestro derecho. El común y dividendo, que es cuando las personas que todas son dueñas, varias personas son dueñas de un bien en copropiedad, piden la división la terminación de la copropiedad y que se divida el bien para que cada quien tome su parte respectiva. Y la funium segundorum, que es cuando un fundo o un terreno no están establecidos sus linderos, sus medidas y todo eso, entonces se pide para establecer cuáles son las medidas
y los linderos de los terrenos. Entonces, en la clasificación que tenemos en el texto de las acciones, por razones puramente didácticas, se hizo una clasificación, y esta primera clasificación número 1, que es por el derecho que protegen, son las que se dividen en acciones reales, acciones personales y acciones mixtas. Este tema lo vamos a ir trabajando en varias sesiones de clase, y también vamos a utilizar otras estrategias. Voy a compartirles un laboratorio para que ustedes lo estudien también por su cuenta. Y bueno, es un estudio dirigido primero, y después vamos a tener un laboratorio con casos que los vamos a resolver, y vamos a tener una puesta en común aquí en la clase, y posteriormente en el segundo parcial les van a venir esos casos que son casos de primer nivel, casos que son casos simples, y ahí los van a contestar en el mismo examen, y por un valor de 10 puntos, pero ya antes los habremos verificado y contestado aquí en clase. Quisiera saber si hay dudas hasta aquí, que es el tema que teníamos para hoy. Por favor, si tienen dudas, con muchísimo gusto yo les explico. Todavía tenemos unos minutitos ahí. Licenciada, disculpe, entonces la clasificación de las acciones viene siendo como la clasificación de los procesos. Sí, así es. El proceso para abocarnos en cualquier problema de los que nos determinan acá. Claro. Excelente, licenciada, gracias. Claro. ¿Qué más? ¿Alguien más? Licenciada, el laboratorio que mencionó será después, ¿verdad? Sí, no quiero confundirlos ahora mismo porque tienen su primer parcial. Entonces, después del primer parcial, yo ya les mando su guía de estudio dirigido, que va con su laboratorio para que lo trabajen ustedes. Y después tenemos en una clase, tenemos la resolución de los casos, y eso es lo que nos va a servir para las 10 preguntas de la evaluación. 5 o 10. No, depende. Eso significa, licenciada, que en el segundo parcial va a valer 30 el segundo parcial. No va a costar siempre 40 porque el laboratorio lo van a contestar en el mismo examen. No me tienen que entregar a mí nada. Los casos los vamos a resolver aquí en clase. Y luego en el examen yo les voy a preguntar esos mismos casos. Ustedes tienen que tener su laboratorio resuelto en su escritorio. Y ahí mismo van a ser calificados automáticamente por el sistema. Y el examen vale 40 puntos. Pero ustedes ya llevan 10 como que muy seguros. Gracias, licenciada. Ligda, disculpe el laboratorio. Gracias, Está diciendo licenciada. ahorita, perdón sí, que vuelva a repetir lo que usted está diciendo, pero según lo entendí así, el laboratorio usted nos va a dar las preguntas y las tenemos que solucionar. Yo les voy a dar una guía de estudio para que hagan todo un ejercicio. Y al final de la guía de estudio viene un laboratorio para que ustedes resuelvan los casos, ya con el conocimiento que ustedes tienen de todo este tema de las acciones. Y después tenemos una puesta en común acá para dudas e ir resolviendo las dudas que se tengan. Y de ese laboratorio yo voy a tomar 10 casos para preguntar, 10 o 5. Muchas gracias, licenciada, muy amable hoy.
Bueno. ¿Algo más, chicas y chicos? Por mi parte, todo bien, licenciada, gracias. Vaya, Marlene, tan linda. Así que... Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, aquí se quedó solo Estuardo Jiménez, que preguntaba la diferencia entre acciones divisorias de las acciones mixtas. Las acciones mixtas son una categoría que a su vez tienen 3: división de la herencia, división de la cosa común y deslinde de terrenos. Y Justiniano les nombró así porque tienen características de las acciones reales, porque recaen sobre un bien, y personales, porque se está exigiendo una responsabilidad de otra persona. Pero no hay diferencia que se puede establecer entre acción divisoria y acción mixta, porque acción mixta es un criterio de clasificación. El acto común y aplicaría cuando se vende una vivienda y queda el dinero en efectivo. No, el común y dividendo es cuando se tiene una cosa en copropiedad. Por ejemplo, una casa la compraron entre 3, pero llega un momento en que ya no quieren seguir en copropiedad y entonces dividen la casa. Y entonces se hace una desmembración, se divide en 3 para que cada quien le toque una parte de la casa, según sea su aportación, si fue igual o no fue igual. Así será la porción de la casa que le corresponda. Ahora, si la casa no es divisible, entonces tendrá que venderse y dividirse el dinero en la proporción que cada quien lo dio. Eso sería no sé si queda claro, Tiffany. Sí, doctora, gracias. Bueno, Doctora, ¿sí? doctora, disculpe, la última pregunta. ¿Me podría explicar referente a lo que mencionó del reivindicatio? La reivindicatio es una acción real que recae sobre la propiedad y es la manera más enérgica mediante la cual se ha protegido a la propiedad individual. Si alguien te está perturbando de hecho o de derecho en un bien que te pertenece, acudes al tribunal para iniciar la acción de reivindicación de la propiedad, y esto era en Roma y es actualmente en Guatemala. Ya. O sea que es cuando el propietario se le ha privado de alguna posesión que él tenía y entonces va y entonces reclama lo que le pertenece, ¿verdad? Sí, efectivamente. Gracias, licenciada. Así es, la reivindicatio o reivindicación en español. Muy bien. Me encanta que pregunten porque eso significa que el tema también les está interesando, ¿eh? Así que ya saben que yo estoy aquí siempre para ustedes. No sé si hay algo más por ahí. Muchas gracias, licenciada. Por nada, Leslie. Así que pasen buena noche entonces y nos estaríamos viendo con ustedes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, doctora. Buenas noches, licenciada. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, se cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, doctora. Gracias.